A simple vista, Internet parece no tener fondo. A diario, navegamos por redes sociales, vemos videos, leemos noticias y casi nunca nos detenemos a pensar en la monstruosa inmensidad que corre detrás de nuestras pantallas. Pero debajo de la superficie, en las capas más inaccesibles, oscuras y anónimas de la red, ocurre algo fascinante. El objetivo de esta exploración es precisamente desentrañar esos rincones olvidados de la Deep Web, separando los hechos comprobables de los mitos más oscuros. Porque como veremos, cuanto más se desciende a lo desconocido, más se difumina la línea entre la pura ficción y la realidad. Y aquí, fíjense, llegamos a un concepto clave con el que debemos empezar. Internet tiene memoria. Y vaya que la tiene. Aunque cerremos la pestaña y la navegación nos parezca efímera, la red no olvida. Mientras la atención global se concentra en la superficie, en las zonas más opacas, comienzan a acumularse historias. Hablamos de rumores y leyendas urbanas digitales que llevan años, a veces décadas, circulando por foros encriptados. Archivos que parecen imposibles de verificar, pero que persisten precisamente por esa memoria digital implacable. Cada tanto aparece un indicio que nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa si algunas de estas historias de terror nacieron alrededor de un núcleo completamente real? Para entender la magnitud de este misterio, imaginen un pastel gigantesco. Todo lo que usamos a diario representa apenas una rebanada minúscula, alrededor de un 5%. Eso es la Surface Web. El resto, la inmensa mayoría de la infraestructura, es la Deep Web. Ahora, seamos claros, gran parte de esta zona es completamente normal y hasta aburrida. Bases de datos privadas, servidores internos de empresas, historiales médicos, cosas así. Pero es precisamente esa inmensidad absoluta, ese espacio infinito no indexado, lo que sirve como el caldo de cultivo perfecto para las peores leyendas y los miedos más profundos de la era digital. Sección 1. Las Red Rooms, el mito más perturbador de Internet. Hablemos de este concepto que, básicamente, le voló la cabeza a medio Internet y generó un terror genuino. Una Red Room o habitación roja se define en teoría como una transmisión privada en vivo para presenciar actos extremos. Pero el verdadero combustible de esta leyenda, lo que la hizo tan creíble para muchos, fue el mecanismo que supuestamente lo permitía, el anonimato financiero. La idea explotó históricamente después de la caída de mercados negros como Silk Road y la popularización de las criptomonedas. Por primera vez en la historia, la tecnología ofrecía una forma real de realizar pagos sin dejar absolutamente ningún rastro. Ese anonimato hizo creer al mundo que un mercado oculto de este tipo no solo era posible, sino que ya estaba operando. Pero, y aquí hay un choque brutal con la realidad, el mito nos vende características diseñadas para aterrorizar, enlaces macabros, invitaciones ultra exclusivas y entradas que cuestan miles de dólares en Bitcoin. Sin embargo, la evidencia es contundente y nos muestra que la inmensa mayoría de estas supuestas habitaciones son simples y viles estafas. Son páginas diseñadas metódicamente para robar dinero, generar paranoia y aprovecharse del morbo. Hasta la fecha, escuchen bien, no existen pruebas sólidas ni grabaciones confirmadas de un evento en vivo de este tipo. Los dominios desaparecen tan rápido como se anuncian, dejando solo rastros de billeteras digitales completamente vaciadas. Entonces, surge una duda lógica. Si no hay pruebas reales, ¿por qué el mito nunca murió? La respuesta está en el 1%. Internet nos ha enseñado una lección fundamental sobre nuestra propia psicología. Incluso si nos demuestran que el 99% de algo es totalmente falso, siempre, pero siempre, existirá ese terror paralizante por el 1% restante. Las Red Rooms perduran no como un hecho técnico comprobado, sino como un símbolo aterrador. Es el símbolo definitivo de que, con un anonimato absoluto, teóricamente se podría cruzar cualquier límite. Ese temor a lo que el ser humano es capaz de hacer bajo la sombra del anonimato nos empuja a una pregunta todavía más oscura. Una que francamente da escalofríos. Una vez que aceptamos que hay zonas en la red imposibles de supervisar, ¿la transición es natural? ¿Qué sucede cuando ni siquiera hay humanos al mando de esas profundidades? ¿Dónde termina exactamente nuestro control? Sección 2. Los 8 niveles. La teoría de Internet imposible de probar. Avancemos. Hay una leyenda fascinante que lleva años circulando en comunidades conspirativas. Una teoría de arquitectura digital tan absurda como atrapante. La famosa teoría de los 8 niveles. Imaginen un descenso hacia el abismo. En el paso 1 tenemos lo que ya conocemos, la Surface y la Deep Web. Si bajamos al paso 2, encontramos información militar y servidores ocultos pero administrados por personas. Sin embargo, a partir del paso 3, la cosa se pone extraña.
Se habla de inteligencias artificiales experimentales, y para el paso 4, la teoría asegura que ya estamos lidiando con estructuras digitales que operan 100% fuera del control humano, puros sistemas algorítmicos que supuestamente manipulan información desde la oscuridad total. Obviamente no hay pruebas contundentes de esos niveles abismales secretos. Pero, ¿saben por qué esta teoría ganó tanta fuerza últimamente? Por una verdad muy incómoda. Nuestro Internet moderno ya está en gran medida controlado por algoritmos. Seamos honestos, a diario interactuamos con feeds completamente automatizados, recomendaciones que se ajustan solas, un aluvión de contenido generado por IA y ejércitos de bots. Al vivir rodeados de sistemas autónomos que deciden qué información llega a nuestras pantallas, el mito de los 8 niveles empieza a sentirse con una paranoia muy plausible. La línea entre la conspiración y el funcionamiento técnico de la red es cada vez más y más delgada. Pero bueno, vamos a cambiar de marcha. Porque teorizar e imaginar arquitecturas ocultas es fácil. La verdadera interrogante es, ¿qué pasa cuando salimos de la pura especulación y una de estas anomalías se manifiesta en el mundo real? Literalmente, ¿qué pasa cuando un archivo ejecutable sacude la red y desafía cualquier explicación lógica? Sección 3. SatSatan, el juego que nadie pudo explicar. Año 2015. Aquí, la barrera entre mito y realidad simplemente se hizo pedazos. De la nada, aparece este video rarísimo en YouTube mostrando un juego incomprensible. Pasillos oscuros, audios distorsionados de entrevistas criminales, una locura visual. Inmediatamente, miles de usuarios se lanzan en una investigación frenética como detectives, tratando de rastrear el archivo original en la Deep Web. Y ahí es cuando la situación empeoró. Empezaron a surgir versiones alteradas en foros encriptados, versiones que incluso mostraban imágenes perturbadoras reales y dañaban las computadoras. Y lo más impactante de todo es que hasta el día de hoy, con todo el esfuerzo y análisis forense, el verdadero creador y el origen de estos archivos siguen siendo un misterio absoluto. Lo que realmente no deja dormir a la comunidad es el propósito detrás de este archivo. Las teorías sobran. ¿Era una broma de pésimo gusto? ¿Comunicaciones cifradas ocultas? La hipótesis más fuerte y perturbadora establece que fue estructurado estrictamente como un arma psicológica, diseñado, con todas sus letras, para causar paranoia y ansiedad extrema mediante frecuencias de sonido específicas y un bombardeo visual incesante. Y ojo, lo aterrador aquí no es la especulación, son los hechos comprobables. SatSatan no es un cuento inventado para asustar, el juego existió, logró materializarse por completo saltando de la Deep Web directa a los discos duros de miles de personas. Entonces, al evaluar todo esto, desde las estafas con criptomonedas hasta códigos verdaderamente inexplicables, surge una revelación enorme. A lo mejor llevamos años enfocados en el ángulo equivocado. ¿Y si las historias de miedo y los foros ocultos no son la verdadera amenaza latente? Sección 4. La verdadera oscuridad digital. Un ecosistema fuera de control. Porque sí, la mayoría de las leyendas urbanas pueden ser puro cuento, pero nos ocultan un problema estructural que es gigantesco y muy real. El problema de fondo es que Internet se ha vuelto sencillamente demasiado grande para que una sola mente lo pueda comprender. Estamos hablando de millones de servidores operando al mismo tiempo, redes privadas interconectadas, generación masiva de contenido automático y, sobre todo, decisiones algorítmicas completamente invisibles. La red dejó de ser una biblioteca pasiva. Hoy es un ecosistema inmenso y caótico que evoluciona por su cuenta a cada segundo. Y en esa gigantesca oscuridad estructural, es inevitable que nuestros terrores empiecen a camuflarse con la realidad tecnológica. Al final del día, todas estas narrativas comparten la misma raíz psicológica. Nacen, de alguna manera, del luto que sentimos por aquel Internet que solía ser humano, simple y fácil de entender. Hoy, la infraestructura es automática, anónima e impredecible. Nos resulta imposible saber con certeza quién o qué procesa la información del otro lado de la pantalla. El mito de los 8 niveles, el terror a las habitaciones encriptadas, el misterio de archivos inexplicables, todos son solo manifestaciones. Son la forma que le damos a un miedo mucho más profundo, el miedo absoluto a haber perdido el control sobre nuestra propia creación digital. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. Quizás, en el fondo, compartimos esa certeza paralizante de que hay zonas de la red que nunca hemos visto y que, sinceramente, tal vez bajo ninguna circunstancia, deberíamos ver. Como establece de manera contundente una de las fuentes documentales analizadas para esta exploración, y cito textual, la pregunta no es qué existe en la Deep Web, la pregunta es cuánto tiempo falta para que algo salga de ella.